Mi vida con Pedro era tranquila, medida y predecible. Habíamos estado juntos durante 8 años y aunque en nuestro matrimonio no había grandes pasiones, a mí me bastaba. Sin embargo, cuando su hermana Mónica llamó y pidió quedarse temporalmente con nosotros junto a su hijo Adrián, algo en mi interior comenzó a tambalearse. Solo serán un par de meses, hasta que resuelvan sus problemas con el apartamento, dijo Pedro, observando mi rostro con detenimiento. Le sonreí, ocultando una leve inquietud. Mónica y su hijo Adrián, a quien yo imaginaba ya habiendo superado la adolescencia, estaban por llegar. Lo visualizaba como otro joven inmaduro, pero la realidad fue muy diferente. Cuando nos encontramos en la estación, no esperaba ver frente a mí a un hombre joven que ya no era el muchacho que recordaba. Adrián había crecido, convirtiéndose en alguien seguro y carismático. Su presencia se hacía notar desde los primeros minutos de nuestra interacción. De repente, me sentí incómoda. Parecía que su energía llenaba el espacio entre nosotros, como si trajera consigo algo más que simples maletas. «¿Cómo has crecido tan rápido?», le dije, intentando disimular mi desconcierto cuando Pedro nos presentó. Adrián me sonrió, y su mirada se detuvo en mí por un momento más largo de lo habitual en un primer encuentro. Algo dentro de mí se estremeció, aunque traté de no darle importancia. Los primeros días de su estancia en nuestra casa transcurrieron de manera bastante normal. Mónica se ocupaba principalmente de sus asuntos y Pedro solía estar fuera por trabajo, lo que dejaba a Adrián y a mí a solas. Conversábamos durante el desayuno, en la cocina y a veces salíamos a dar paseos cortos. Pero no eran conversaciones comunes. Había algo en su forma de hablar que me ponía en alerta. Adrián era ingenioso y atento, y a menudo notaba detalles que otros no percibían. Me sorprendía lo fácil y natural que era para nosotros encontrar temas de conversación. Una noche, cuando Pedro se retrasó en el trabajo, Adrián me propuso ver una película. «Veamos algo ligero y divertido», dijo mientras se acomodaba en el sofá junto a mí. Me sentí un poco incómoda con su cercanía. Nunca antes me había sentido así. Comentábamos la película y en un momento noté que Adrián me miraba de una manera en que nunca antes nadie lo había hecho. No era una mirada atrevida, pero en ella había algo más profundo, como si tratara de entenderme a un nivel que estaba cerrado para los demás. Intenté no prestar atención. «Es solo mi imaginación», me decía, pero incluso días después, ese momento seguía rondando en mi cabeza. Nuestras conversaciones se volvieron cada vez más personales. Aprendí sobre sus planes de vida, sus sueños y miedos, y sobre lo difícil que le había sido adaptarse a los recientes cambios en su vida. Sentía que me convertía en su confidente, aunque sabía que eso podía ser peligroso. En lugar de mantener la distancia, me fui adentrando más en esas charlas, olvidando que solo era el sobrino de mi esposo. Pedro no notaba nada. Estaba absorbido por su trabajo, como siempre. Por las noches, cenábamos juntos, hablábamos de trivialidades y luego cada uno se retiraba a sus asuntos. Sin embargo, para mí, esas noches comenzaban a adquirir un nuevo significado. Me sorprendía a mí misma esperando el momento en que me quedaría a solas con Adrián para hablar con él sobre las cosas que nos inquietaban a ambos. Los sentimientos que comencé a experimentar me tomaron por sorpresa y, para ser honesta, me asustaron un poco. No podía creer que cosas tan simples como una conversación o una sonrisa pudieran desatar en mí tal tormenta de emociones. Cada noche, cuando Adrián se despedía y se retiraba a su habitación, sentía que algo importante quedaba sin decir. No podía identificar qué era exactamente, pero sabía que entre nosotros estaba surgiendo algo nuevo, algo inconsciente. Pasaron varias semanas y comencé a notar cómo su presencia me afectaba. Trataba de entender por qué su llegada había tenido un impacto tan fuerte en mí.
¿Acaso se debía a que durante mucho tiempo había vivido en una rutina predecible y tranquila con Pedro, y Adrián había traído consigo algo fresco que despertaba sentimientos que creía olvidados? No encontraba respuestas a estas preguntas, pero sabía con certeza que algo había cambiado y que ya no había vuelta atrás. Las semanas pasaron y la presencia de Adrián en nuestra casa se volvió natural. Me acostumbré a su voz, a su risa y a las interminables conversaciones sobre la vida. Pedro y yo comenzamos a organizar pequeñas fiestas en casa, invitando a amigos para darle algo de dinamismo a nuestras noches. Adrián se convirtió en una parte integral de estas reuniones. Encajaba fácilmente en cualquier grupo, haciendo que todos a su alrededor se sintieran cómodos. En una de esas fiestas, todo cambió. Era una típica noche de sábado. La casa estaba llena de invitados, sonaba música suave y el aire estaba impregnado del aroma de la comida y de risas. Adrián, como de costumbre, era el centro de atención, contando algún chiste que hizo reír a todos a carcajadas. Yo lo observaba desde cierta distancia y de repente sentí una extraña oleada interna. Era algo parecido a una atracción silenciosa, pero intensa. Me aparté, tratando de no ceder a ese sentimiento, y continué conversando con una amiga, pero el pensamiento sobre ese momento no me abandonaba. Cuando la noche empezó a llegar a su fin, los invitados comenzaron a irse. Pedro, cansado tras una larga semana de trabajo, se fue a dormir, y yo me quedé sola en la terraza, intentando despejar mi mente. Pero no estuve sola por mucho tiempo. Pronto Adrián apareció en la terraza. ¿No te gustaría quedarte un poco más?, me preguntó, sentándose a mi lado. La casa está demasiado silenciosa. Le sonreí, tratando de disimular un ligero nerviosismo. Yo también sentía ese silencio, como si hubiera caído sobre nosotros y simbolizara todo lo que estaba comenzando a suceder entre nosotros. Asentí en respuesta y guardamos silencio, contemplando las estrellas. ¿No te parece que la vida pasa demasiado rápido?, preguntó de repente, rompiendo el silencio. A veces parece que no alcanzas a capturar los momentos más importantes. Me sorprendió la profundidad de su pregunta. Normalmente, nuestras conversaciones giraban en torno a temas ligeros y cotidianos. Lo miré. Sus ojos estaban llenos de reflexión y su rostro se había vuelto serio. Sí, dije, intentando encontrar las palabras adecuadas. A veces siento lo mismo. Esa inesperada sinceridad hizo que nuestra conversación se tornara más personal. Nos sentamos juntos, hablando de cómo las personas cambian rápidamente y de lo difícil que a veces es seguirle el ritmo a la vida propia. Empecé a darme cuenta de que nuestras charlas se volvían cada vez más íntimas y profundas. Los sentimientos que había estado tratando de reprimir ahora crecían con una fuerza implacable. Después de un rato, se levantó de repente y me propuso: ¿te gustaría bailar? Me quedé inmóvil sin saber cómo reaccionar. La propuesta sonaba tan inesperada y extraña que me quedé desconcertada. ¿Bailar? ¿Aquí?, pregunté, mirando la terraza vacía y el cielo oscuro sobre nosotros. ¿Por qué no? La música aún suena y ya no hay invitados. Extendió su mano hacia mí. Su sonrisa era cálida y despreocupada. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero impulsivamente tomé su mano. Adrián me acercó lentamente hacia él. Nuestras manos se entrelazaron y empezamos a movernos suavemente al ritmo de la música distante que venía desde la casa. Ese momento estaba impregnado de una extraña y dulce incomodidad. Con cada paso, sentía cómo mi cuerpo comenzaba a responder a sus caricias. Su mano, que rodeaba mi cintura, se sentía cálida y confiable. En ese momento, comprendí que aquello era más que solo un baile. Había algo que no podía ser ignorado. Sentía cómo crecía la tensión entre nosotros, algo contra lo que ya no podíamos luchar.
Era como si cada uno de nuestros movimientos fuera un paso hacia algo inevitable. «¿Sabes?», dijo en voz baja, sin apartar la mirada de mí. «Me alegra que estemos pasando tanto tiempo juntos. Esto es inesperado, pero es algo especial». No sabía qué responder. Las palabras se me atascaban en la garganta, pero sabía que tenía razón. Esto era especial, pero también incorrecto. No debíamos permitirnos sentir algo así. Sentía cómo todo mi ser se inclinaba hacia él, luchando por evitar lo prohibido, pero sin poder hacerlo. «Yo también me alegro», logré decir al fin, temerosa de levantar la mirada. El baile terminó tan repentinamente como había comenzado. Nos quedamos inmóviles y en algún momento nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir su aliento en mi piel. Mi corazón latía tan fuerte que me parecía que él también lo escuchaba. Pero no sucedió nada. No hizo ningún movimiento para acercarse más, ni pronunció palabras que pudieran romper la delgada línea entre la amistad y algo más. Solo nos quedamos allí, en silencio, hasta que retrocedí un paso. «Creo que es mejor que me vaya», dije, tratando de recuperar mi confianza. «Claro», asintió él, aunque vi una sombra de decepción en sus ojos. En los días siguientes, intenté vivir como si nada hubiera cambiado. Pero la mentira que me contaba a mí misma se hacía cada vez más difícil de sostener. Después de aquella noche en la terraza, algo se había roto entre Adrián y yo, y lo que antes consideraba una interacción inocente, ahora parecía prohibido y peligroso. Pedro, como de costumbre, estaba ocupado con el trabajo. Yo, por mi parte, me sorprendía a mí misma esperando con ansias el momento en que Adrián y yo nos quedáramos solos. Aunque esas expectativas me hacían sentir culpable, también me llenaban de una emoción extraña. Cada mañana me despertaba pensando en cómo nos encontraríamos de nuevo. Y cada noche, cuando Pedro regresaba a casa, intentaba convencerme de que todo seguía bajo control. Pero todo cambió una noche cuando Pedro se quedó hasta tarde en el trabajo. Era una velada común, sin nada especial. Adrián y yo cenábamos juntos, hablando sobre películas, noticias y los pequeños eventos del día. No había insinuaciones ni miradas juguetonas. Todo parecía tranquilo y normal, hasta que decidimos salir al jardín para tomar un poco de aire fresco. El cielo ya estaba oscuro y la única fuente de luz eran las farolas que suavemente iluminaban nuestra pequeña veranda. Nos quedamos allí, uno junto al otro, observando en silencio cómo el viento agitaba los árboles. Con cada minuto que pasaba, el ambiente se volvía más tenso. Intentaba ignorarlo, pero era demasiado fuerte para simplemente olvidarlo. ¿Lo sientes?, preguntó Adrián de repente, rompiendo el silencio. Me volví hacia él, tratando de entender a qué se refería. ¿Sentir qué?, le pregunté, aunque sabía muy bien la respuesta. Lo que hay entre nosotros. ¿Lo sientes? Mi corazón empezó a latir más rápido y de repente sentí como todos mis intentos de mantener el control comenzaban a desmoronarse. Me giré hacia otro lado, intentando ocultar mi agitación, pero Adrián continuó. Ya no puedo seguir ignorándolo y no creo que tú tampoco puedas. Ambos sabemos que esto no es solo una coincidencia. Sus palabras resonaron dentro de mí y me di cuenta de que tenía razón. Todo lo que había estado sintiendo las últimas semanas era real. Ya no podía negarlo más. Había pasado demasiado tiempo tratando de convencerme de que tenía todo bajo control, que solo era una simpatía pasajera que desaparecería. Pero su confesión me desarmó. «Adrián», susurré, buscando las palabras adecuadas. «Esto no puede continuar. No debemos permitirnos estos pensamientos». Él dio un paso hacia mí, y su presencia se hizo aún más palpable. «Lo sé», dijo, «pero esto es más fuerte que nosotros. No puedo controlar lo que siento, por mucho que lo intente. ¿Crees que quería esto?
¿Crees que estaba buscando sentir esto? Me quedé allí, sintiendo cómo una tormenta se desataba en mi interior. Una parte de mí quería simplemente dar media vuelta y marcharse, acabar con esa conversación y no volver a hablar de este tema. Pero la otra parte, la que hasta ahora me mantenía cerca de Adrián, sabía que eso era imposible. Ya habíamos llegado demasiado lejos. Pedro, intenté decir, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. Sabíamos que él era la última persona en la que estábamos pensando en ese momento. No sospecha nada, dijo Adrián, como si leyera mis pensamientos. Confía en ti, y entiendo que no podemos herirlo. Pero no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Tú eres más para mí que solo la esposa de mi tío. Esas palabras me atravesaron. Por más que intentara mantener la calma, mis sentimientos por Adrián eran más fuertes de lo que quería admitir. En sus palabras había una verdad que ya no podía ignorar. Entre nosotros había algo más, y ya no podía huir de eso. Esto está mal, repetí, pero ni siquiera en mis propias palabras sentía la misma convicción. Nos quedamos allí, uno junto al otro, en silencio. No podía obligarme a marcharme y él tampoco se movía. Ambos sabíamos que ese momento era decisivo. Todo lo que sucediera después de esto determinaría nuestras vidas. Finalmente, di un paso atrás, rompiendo la tensión que nos envolvía. No puedo, susurré, dándome la vuelta y entrando en la casa, sintiendo cómo una gran carga comenzaba a acumularse dentro de mí, al darme cuenta de que la situación ya estaba fuera de control. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Adrián resonaban en mi mente y las emociones que había intentado reprimir comenzaron a apoderarse de mí con más fuerza. Esa noche comprendí que habíamos cruzado una línea y que ya no había vuelta atrás. Por la mañana me encontré con Adrián en la cocina. Él, como siempre, parecía tranquilo y seguro, pero yo sabía que esa conversación había sido igual de importante para él. Nos intercambiamos miradas breves, pero no se dijo ninguna palabra. Había pasado una semana desde aquella noche en el jardín, pero la tensión entre Adrián y yo no hacía más que aumentar. Intentábamos evitar conversaciones largas, aunque nuestras miradas se cruzaban con más frecuencia de lo normal. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía una extraña mezcla de culpa y atracción. Era como una tormenta silenciosa que solo acumulaba fuerza. Pedro, al parecer, no notaba nada. Seguía ocupado con su trabajo y volvía tarde a casa, cansado y absorto en sus pensamientos. El tiempo que pasábamos juntos como familia se había convertido en un desafío para mí. Cada vez que miraba a Adrián al otro lado de la mesa, su presencia se volvía insoportable. Lo único que deseaba era evitar que la situación escalara, pero cuanto más intentaba mantener la distancia, más me atraía de vuelta. Y entonces comenzaron las insinuaciones. Todo empezó con pequeños detalles. Una mañana, cuando entré en la cocina para tomar una taza de café, encontré una pequeña nota en la mesa con un breve mensaje. No puedes ignorarlo todo, ¿verdad? Asterisk. Mi corazón se detuvo al leer esas palabras. Sabía que era de Adrián, pero en mi interior se mezclaban el miedo, la excitación y la vergüenza. Rápidamente arrugué la nota y la tiré al cubo de basura, como si con eso pudiera borrar el hecho de que alguien había osado decir lo que yo misma temía pensar. Pero eso era solo el principio. En los días siguientes, Adrián empezó a mostrarse cada vez más activo. Cuando Pedro estaba ocupado o tenía alguna reunión, Adrián encontraba la manera de quedarse a solas conmigo, como si fuera algo casual. A menudo coincidíamos en la cocina o en el jardín, y cada vez su comportamiento se volvía más directo. Hablaba de sus sentimientos de forma sutil, pero lo suficientemente clara como para que yo entendiera sus intenciones. Una noche, cuando nos quedamos solos, se acercó a mí mientras preparaba la cena y me susurró en voz baja:
No puedes esconderte para siempre. Me quedé paralizada, sintiendo cómo sus palabras me atravesaban. No sabía cómo reaccionar. Dentro de mí todo se estaba revolviendo, pero no podía permitirme ceder. «Adrián, basta», le dije en voz baja, sin mirarlo. Él simplemente sonrió y, sin esperar respuesta, salió de la cocina. Sus pasos resonaron en mis oídos como un eco distante. Me quedé allí, con las manos temblorosas, cortando vegetales, pero la concentración se había desvanecido. Ya no podía fingir que entre nosotros no estaba ocurriendo nada. La situación se complicó aún más cuando Mónica intervino. Claramente, había empezado a notar que Adrián y yo pasábamos demasiado tiempo juntos, y eso posiblemente despertó sus sospechas. «Pasas mucho tiempo con Adrián», me dijo un día mientras tomábamos café en la cocina. «Tal vez deberías descansar un poco de él». Sus palabras me sacudieron. No esperaba que alguien pudiera notar nuestra extraña cercanía, y ese pensamiento me dejó desconcertada. «Solo estamos conversando». Intenté justificarme, sintiendo como si un reflector estuviera apuntando hacia mí. Mónica asintió, pero pude ver que no creía del todo en mis palabras. Esa situación empezó a ejercer una presión creciente sobre mí. Sabía que si ella empezaba a sospechar algo, las consecuencias serían desastrosas. Tenía que poner fin a este caos, pero ya no podía controlar mis sentimientos. Los mensajes secretos continuaron. Encontré otra nota en mi escritorio cuando regresé de hacer algunas compras por la mañana. Esta vez era breve y directa. «Sabes que lo deseas». Con cada mensaje, Adrián me empujaba más cerca del abismo. No tomaba medidas obvias, no intentaba forzar las cosas, pero cada gesto suyo, cada mirada o sonrisa me mantenían en un estado constante de tensión. Intentaba resistir. Desesperadamente quería conservar lo que tenía con Pedro. Él era un buen esposo, fiable, siempre me apoyaba. Pero algo dentro de mí había cambiado. No podía negar que Adrián despertaba en mí emociones que hacía mucho no experimentaba. Era el riesgo, la adrenalina, algo nuevo y peligroso. Todo lo que había evitado con tanto esmero durante todos estos años. Pasaron unos días más, y mis encuentros con Adrián se volvieron cada vez más reveladores, aunque aún no había ocurrido nada físico entre nosotros. Pero la cercanía emocional que habíamos desarrollado era peligrosa. Una noche, ya lista para irme a dormir, escuché un suave golpe en la puerta de mi habitación. Era Adrián. No podía creer que hubiera tenido la osadía de venir tan tarde, cuando todos ya dormían. «¿Qué estás haciendo?», susurré mientras abría la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que podía oírse por toda la calle. «No podía dormir sin hablar contigo», respondió él. Su voz era tranquila, pero en sus ojos veía algo más, algo inquietante. Nos quedamos allí, en la penumbra, y entendí que ese era el momento en que todo podía cambiar, pero no podía. No esa noche. Cerré la puerta frente a él, pero ya no estaba segura de si podría seguir resistiendo por mucho más tiempo. Después de aquella conversación con Mónica, no podía encontrar la paz. Sus sospechas me hicieron pensar que realmente habíamos llegado demasiado lejos. En mi mente, las imágenes de Pedro, de su confianza en mí, giraban sin cesar, y me preguntaba cómo había podido traicionarlo sin siquiera haber hecho nada físicamente. Todo lo que estaba ocurriendo entre Adrián y yo era una conexión emocional, pero incluso esa conexión era demasiado poderosa como para ignorarla. Una noche, Pedro sugirió que fuéramos a pasar unos días a una villa en las montañas para desconectarnos del bullicio de la ciudad. Mónica se había ido a casa de una amiga, por lo que la idea parecía una excelente oportunidad para que todos pudiéramos relajarnos. «Nos vendrá bien», dijo él, tratando de disipar mis dudas. Acepté,
a pesar de la tensión interna que me atormentaba. Me parecía una excelente oportunidad para restablecer el equilibrio en nuestra familia, para apartarme de todo lo que estaba sucediendo. Quizás el tiempo lejos de la ciudad me ayudaría a aclarar mis sentimientos y tomar la decisión correcta. La villa resultó ser un lugar maravilloso, un rincón aislado con vistas impresionantes a las montañas, rodeado de un frondoso bosque, ideal para un descanso tranquilo. El clima era cálido y pasábamos mucho tiempo al aire libre. Todo parecía ir según lo planeado. Pedro y yo hablábamos mucho, paseábamos, disfrutábamos de la calma. Pero por más que intentara concentrarme en nuestro matrimonio, Adrián seguía estando cerca. La primera noche organizamos una pequeña cena en la terraza. El vino fluía abundantemente, reíamos, recordando viejos viajes y hablando de planes futuros. Pronto, Pedro se fue a dormir, cansado después de una larga caminata. Me quedé sola con Adrián y en ese momento comprendí que todo aquello de lo que tanto había huido finalmente me había alcanzado. Nos sentamos en silencio, escuchando el crepitar de la chimenea. Sabía que no estaba allí solo por casualidad. Sentí cómo su mirada se clavaba en mí y dentro de mí todo se revolvió. Intentaba no mirarlo, no reaccionar, pero su presencia me atraía cada vez más. «No podemos seguir con esto», dije en voz baja, sin apartar la vista de las llamas en la chimenea. «¿Por qué?». Su voz era suave, pero en ella se percibía una insistencia. «¿Por qué te resistes a lo que sientes?». Mis manos temblaban y dejé el vaso de vino sobre la mesa. Sabía que ya no podía seguir ocultando mis emociones, pero tenía miedo. Miedo de que todo esto destruyera mi vida. Miedo de que todos esos sentimientos que hervían dentro de mí salieran a la superficie y arrasaran con todo lo que Pedro y yo habíamos construido durante tantos años. «No puedo», susurré. «Esto está mal, Adrián». «Pero es la verdad. Lo sabes tan bien como yo. No podemos seguir fingiendo». Lo miré, y en ese momento todo cambió entre nosotros. En sus ojos vi el reflejo de mis propios sentimientos. Duda, miedo, pero también una atracción irremediable. Sabía que ese era el momento decisivo. O terminaba con esto para siempre, o cruzaba una línea de la que ya no habría retorno. Adrián se acercó más, sin apartar la mirada de mi rostro. Su mano se deslizó lentamente por mi mejilla, y en ese momento sentí cómo todo mi autocontrol se desmoronaba. Dentro de mí se libraba una batalla entre la culpa por Pedro y esos inexplicables sentimientos hacia Adrián. Pero en ese momento, los sentimientos fueron más fuertes. No pude resistirme. Nuestros labios se encontraron en un beso que parecía inevitable. Era a la vez suave e intenso, como una tormenta largamente contenida. Toda la lucha interna, todas las dudas desaparecieron en ese momento. Ya no existía nada más que nosotros dos. Ese beso no fue solo una muestra de sentimientos, fue una confesión. Una confesión de lo que ambos habíamos estado sintiendo durante tanto tiempo, pero que no habíamos podido expresar con palabras. Nos quedamos abrazados y no podía creer que finalmente me hubiera rendido ante esos sentimientos. Pero pronto, la realidad comenzó a regresar. Me aparté, respirando con dificultad, dándome cuenta de lo que había sucedido. Dentro de mí sentía una oleada de terror. «No puedo», dije, retrocediendo un paso. Él me miró sin decir una palabra. En sus ojos vi dolor, pero también comprensión. Sabía que habíamos cruzado una línea, pero también comprendía que esto no era el final. Sentía que ese momento era solo el comienzo de algo que ya no se podía detener. «Debo irme», susurré, sin esperar su respuesta, y me dirigí hacia la salida. La noche era fría y oscura, pero en mi interior se desataba una tormenta que no podía calmar. La noche en la villa fue un punto de inflexión. Después de ese beso, todo cambió.
Ya no podía volver a la vida anterior como si nada hubiera pasado. Mi corazón estaba lleno de emociones que no podía controlar. Intentaba convencerme de que solo había sido un momento de debilidad, pero cuanto más lo pensaba, más comprendía que la relación entre Adrián y yo había cruzado una línea. Los días siguientes al regreso a casa fueron una verdadera prueba. Pedro seguía sin sospechar nada. Continuaba con su rutina habitual, concentrado en su trabajo y las tareas domésticas. Pero cada vez que veía a Adrián, sentía una oleada de emociones acumuladas desde nuestro primer beso. Nuestras reuniones se volvieron regulares. Buscábamos cualquier oportunidad para quedarnos a solas. Cuando Pedro se iba a trabajar, yo encontraba una excusa para salir de casa, y Adrián y yo nos encontrábamos en un pequeño café cerca de nuestra casa. Eran reuniones breves, pero estaban llenas de algo que no podíamos expresar con palabras. Ya no podíamos simplemente hablar. Cada momento que pasábamos juntos estaba cargado de tensión y pasión que nos envolvía más y más. Una vez, cuando Pedro estaba en una reunión con un cliente, Adrián sugirió que nos viéramos en un hotel a las afueras de la ciudad. Dudé. Era demasiado arriesgado. Toda mi razón gritaba que era una situación peligrosa y que debía detenerla de inmediato. Pero mis emociones prevalecieron. No podía detenerme. ¿Estás segura?, me preguntó mirándome a los ojos cuando nos encontramos en la entrada del hotel. Podemos simplemente hablar. Sabía que eso no era cierto. Habíamos superado hace tiempo el punto donde las palabras podían resolverlo todo. Sí, respondí, aunque dentro de mí todo se contraía de miedo. En la habitación reinaba el silencio. Era un lugar sencillo, sin lujos, pero lo suficientemente apartado como para que nadie nos molestara. Adrián cerró la puerta detrás de nosotros y sentí que el mundo se reducía a ese pequeño espacio. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que cualquier persona que pasara por el pasillo podía oírlo. «No tienes que hacerlo», dijo en voz baja, acercándose a mí. «Entiendo lo difícil que es para ti». Lo miré y en ese momento todas mis dudas desaparecieron. Sus ojos estaban llenos de calidez y comprensión, pero también veía en ellos el mismo deseo que yo sentía. Estábamos de pie, el uno frente al otro, y comprendía que ya no había vuelta atrás. Adrián levantó lentamente la mano y acarició mi mejilla. Su toque fue suave, pero en él se concentraba toda la tormenta de emociones que había estado conteniendo. En ese momento, supe que todas las barreras que había intentado construir se habían derrumbado. Nuestros labios se encontraron. No era solo un beso, era una liberación. Ya no podíamos contenernos. Todas esas emociones que habíamos reprimido durante tanto tiempo finalmente salieron a la luz. Ya no pensábamos en las consecuencias, no pensábamos en lo que podía suceder después. Solo había emoción, que nos envolvía a ambos y dejaba poco espacio para la razón. Sabía que todo estaba mal. Comprendía que esto destruiría mi vida, pero en ese momento no importaba. Pasamos varias horas juntos, olvidándonos del mundo fuera de esa habitación. Dentro de mí, todo era una mezcla de sentimientos, culpa y una felicidad inexplicable. Sabía que nuestra relación era un error, pero eso la hacía aún más atractiva. Cuando todo terminó, nos quedamos acostados en la cama, en silencio. Adrián sostenía mi mano y yo sentía su cálido aliento sobre mi piel, pero junto con esa cálida sensación llegó la comprensión de lo que había hecho. Miré al techo y me di cuenta de que ahora todo había cambiado. ¿Y ahora qué?, susurré, sin apartar la vista del techo. Adrián no respondió de inmediato. Me abrazó con más fuerza y susurró: «No lo sé, pero no quiero perderte». Esas palabras eran a la vez consoladoras y aterradoras. Sabía que esto no podía continuar para siempre. Era una relación peligrosa que ya comenzaba a destruir mi vida. Pero también comprendía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás.
Cuando finalmente nos vestimos y salimos del hotel, la realidad empezó a regresar. Adrián se fue primero a casa y yo me quedé unos minutos más, tratando de ordenar mis pensamientos. Sabía que esto no era solo un romance pasajero, era una emoción que me había consumido por completo, pero también comprendía que, en cualquier momento, todo podría colapsar. Regresé a casa tarde esa noche, con el corazón pesado. Pedro estaba en su oficina, trabajando como siempre. Me miró con una ligera sonrisa y me di cuenta de que aún no sospechaba nada. Su confianza en mí estaba desmoronándose en mis manos y esa sensación me estaba destrozando por dentro. Esa noche no pude dormir, dando vueltas de un lado a otro. Sentía que mi vida se dirigía hacia el desastre, pero no podía detenerme. El amor por Adrián era demasiado fuerte y sabía que esta relación no terminaría así de simple. Después de aquella noche en el hotel, todo comenzó a cambiar más rápido de lo que podía haber imaginado. Mis encuentros con Adrián se volvieron más frecuentes y sentía cómo poco a poco iba perdiendo el control sobre mi vida. Cada vez que estábamos solos, una tormenta de emociones se desataba entre nosotros, algo a lo que ya no podíamos renunciar. Pero junto con todo eso, llegó la preocupación. Mi relación secreta con Adrián no solo estaba destruyendo mi matrimonio, también me estaba destrozando a mí misma. Cada vez más notaba cómo Pedro comenzaba a observarme con sospecha. Antes, su atención y preocupación por nosotros no me parecían significativas, pero ahora, cada pregunta suya, cada intento de saber cómo había ido mi día, me parecía una trampa peligrosa. Al principio, pensé que podría seguir ocultando todo, pero con cada día sentía cómo mi fachada empezaba a resquebrajarse. Intentaba ser cuidadosa, no darle motivos para sospechar, pero esos pequeños detalles, cuando llegaba a casa más tarde de lo habitual o cuando me olvidaba de responder sus mensajes, comenzaron a formarse en su mente como piezas de un rompecabezas. Una noche, mientras cenábamos, Pedro rompió de repente el silencio. «Últimamente sales mucho de casa sin explicaciones», dijo, dejando el tenedor en su plato y mirándome con atención. «¿Está todo bien?». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Sentí cómo mis palmas empezaban a sudar y de inmediato intenté recuperar la compostura. «Claro», respondí intentando sonreír. «Es solo el trabajo, salidas con amigas, ya sabes, cosas normales». Pero Pedro no cedía. Sus ojos me estudiaban con atención, como si tratara de leer algo en mis palabras que yo no estaba diciendo. «¿Estás segura?», preguntó ahora con más seriedad. «Últimamente te has distanciado. Pareces diferente». Sentí cómo mi corazón latía con más fuerza. No solo estaba haciendo preguntas, estaba empezando a sospechar, y eso me asustaba más que cualquier cosa. Sabía que, si llegaba a descubrirlo, todo terminaría. «Pedro, es solo estrés», intenté explicar nerviosa, mientras me acomodaba un mechón de pelo. «Ha habido mucho en el trabajo últimamente. Solo necesito un poco de espacio». Pareció calmarse un poco, pero su mirada seguía siendo cautelosa. Sabía que esto era solo el primer paso hacia lo inevitable, hacia que comenzara a investigar. Y lo más aterrador era que ya no podía seguir escondiéndome detrás de mis excusas. Cada movimiento mío estaba bajo su atenta mirada. Más tarde esa noche, cuando Pedro se durmió, salí al jardín para despejar mi mente. La luz de la luna se reflejaba en las ventanas de nuestra casa y el silencio, que normalmente encontraba reconfortante, ahora me parecía abrumador. Mi vida se estaba convirtiendo en una lucha constante con mis propios sentimientos y miedos. Sabía que no podía seguir así mucho más tiempo. Mi romance con Adrián estaba destruyéndome desde dentro. Me sentía una traidora cada vez que miraba a Pedro a los ojos. Él confiaba en mí, me amaba, y yo, en secreto, estaba viendo a su sobrino. Todo esto se estaba volviendo insoportable. Adrián, por su parte, empezó a insistir en que tomara una decisión.
Ya no podíamos fingir que todo estaba bien. Quería que dejara a Pedro, que comenzáramos una nueva vida juntos. Pero yo tenía miedo de destruir todo lo que tenía, de dejar a alguien que había sido mi roca durante tanto tiempo. También temía que nuestro romance con Adrián fuera solo un impulso pasajero, una locura temporal que terminaría destruyéndonos a ambos. Una noche, mientras Pedro estaba de viaje, volví a encontrarme con Adrián. Estábamos en su apartamento, discutiendo sobre nuestro futuro, pero lo que comenzó como una conversación tranquila, pronto se convirtió en una discusión tensa. «No podemos seguir así», dijo Adrián, mirándome directamente a los ojos. «Tienes que decidir, Laura, o estás conmigo o con él». Sentí como una ola de pánico me invadía. Sus palabras eran definitivas y sabía que tenía razón. No podíamos vivir en el engaño para siempre, pero la decisión que él pedía de mí era demasiado difícil. «No puedo tomar una decisión ahora», respondí, evitando su mirada. «Es demasiado complicado». «¿Complicado?» Su voz se volvió más dura. ¿Quieres seguir viviendo en la mentira? ¿Crees que eso no es complicado? Sus palabras fueron como golpes. Sabía que nuestra situación no solo estaba destruyendo mi matrimonio, sino también a nosotros dos. Comenzamos a discutir, y todas las diferencias que habíamos evitado hasta entonces comenzaron a salir a la luz. «No puedo simplemente dejar todo, Adrián», dije, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. «¿Crees que es fácil? ¿Crees que no siento culpa?» Guardó silencio por un momento, su mirada se suavizó y se acercó a mí. Sentí su mano deslizarse por mi mejilla, pero esta vez no me ofreció alivio. «Solo no quiero perderte», susurró, y vi el dolor en sus ojos. Ambos sabíamos que la situación era insostenible. Estábamos al borde de una decisión que cambiaría nuestras vidas. Sabía que, si no tomaba una decisión, todo esto terminaría por desmoronarse. Pero también entendía que, sin importar qué decisión tomara, uno de nosotros terminaría con el corazón roto. Cuando volví a casa, Pedro me estaba esperando en la cocina. Me miró con una mirada larga y penetrante, y sentí que estaba a solo un paso de descubrirlo todo. Nuestra relación, que antes parecía sólida, ahora pendía de un hilo, y sabía que ya no me quedaba mucho tiempo para decidir. Después de aquella noche, la tensión entre Pedro y yo se volvió casi insoportable. Cada día era una prueba, y cada palabra que intercambiábamos parecía una trampa en la que corría el riesgo de ser descubierta. Nuestras conversaciones se volvieron cortas, casi forzadas, y notaba cómo sus sospechas crecían cada día. Él intentaba mantenerse tranquilo, pero para mí era evidente que ya no confiaba en mí como antes. Lo que más me atormentaba era saber que tenía que tomar una decisión. El tiempo se estaba agotando. Adrián se estaba volviendo cada vez más insistente. No quería seguir escondiéndose y ya no podía soportar la incertidumbre. Yo tampoco podía seguir viviendo con ese constante miedo a ser descubierta. Ambos sabíamos que o dejaba a Pedro o nuestro romance con Adrián terminaría para siempre. Todo esto se acumulaba dentro de mí, desgarrándome por dentro. En algún momento, simplemente no pude más. Me fui durante unos días a casa de mi amiga Silvia para aclarar mis pensamientos y tomar una decisión final. Necesitaba tiempo para alejarme de todo, de Pedro, de Adrián, de la vida que yo misma había creado. Silvia no me hizo preguntas, simplemente me acogió en su casa, viendo lo mal que me encontraba. Pasé allí 2 días en silencio, tratando de entender qué era lo que realmente quería. Esos 2 días me dieron la oportunidad de ver todo desde otra perspectiva, de sentir mi vida de una manera que no había podido hacer en los últimos meses. En el tercer día, mientras estaba sentada en el balcón observando el atardecer, comprendí que ya no podía seguir jugando este juego. Dentro de mí
Había una lucha que ya me estaba quemando por completo. Adrián había sido para mí una chispa, una pasión inesperada y ardiente que me había atrapado en el momento en que menos lo esperaba. Pero con esa pasión también llegaron la destrucción y el caos. Él se había convertido en esa fuerza que estaba lista para arrasar con todo lo que tenía. Pero Pedro sabía que él no merecía lo que le había hecho. Era un buen hombre, honesto y leal, pero nuestra relación se había convertido en una rutina hace tiempo. Me sentía perdida en este matrimonio, pero, a pesar de eso, no podía simplemente dejarlo todo y marcharme con Adrián. No estaba segura de si mi pasión por Adrián era más que un momento de debilidad, una explosión de emociones que, quizás, no resistiría la prueba del tiempo. Cuando volví a casa, Pedro notó el cambio en mí. Estaba más tranquila, más enfocada. Nos sentamos en la cocina y sabía que debía hablar con él. Sabía que al menos una vez en esta historia debía ser honesta. «Necesitamos hablar», comencé, y Pedro de inmediato se quedó quieto, como si hubiera estado esperando estas palabras desde hacía tiempo. No me interrumpió. Le conté todo lo que había estado sintiendo en los últimos meses. Cómo me había perdido en la rutina, cómo me sentía sola, a pesar de que estábamos juntos. Pero no pude contarle sobre mi romance con Adrián. Sabía que eso lo destrozaría. No podía soportar la idea de que tuviera que enfrentarse a una traición así. «¿Me has estado engañando?», preguntó de repente, interrumpiendo mi explicación. En ese momento, sentí un dolor insoportable. Su pregunta fue como un cuchillo que cortaba el aire. Su voz estaba llena de dolor y desesperación, como si ya conociera la respuesta, pero aún así necesitara oírla de mí. Bajé la mirada, sintiendo cómo las lágrimas se agolpaban en mis ojos. «Pedro, yo…», empecé a decir, pero él levantó la mano, interrumpiéndome. «Lo sabía», dijo en voz baja, casi en un susurro. «Sentía que te estabas alejando, pero no quería creerlo». Nos quedamos en silencio y vi cómo su rostro cambiaba. En sus ojos ya no había ese calor y cuidado que siempre habían estado allí. En su lugar, solo vi decepción y dolor. Quería arreglarlo todo, pero sabía que ya era demasiado tarde. «Laura, ya no puedo soportarlo más», dijo finalmente. «No sé qué nos pasó, pero no quiero seguir viviendo así». Sus palabras fueron como el golpe final. Sabía que esto era el fin de nuestro matrimonio, el fin de lo que alguna vez habíamos construido juntos. Todo lo que había destruido ya no tenía vuelta atrás. Me senté allí, sintiendo cómo todo a mi alrededor se desmoronaba. Más tarde, cuando volví a mi habitación, tomé el teléfono y le envié un mensaje a Adrián. «Tenemos que hablar». Sabía que él había estado esperando este momento, pero ahora me enfrentaba a otra decisión difícil. Cuando envié el mensaje a Adrián pidiéndole que nos viéramos, pensé que ya estaba lista. Creía que sabía cómo terminaría todo, que mi decisión estaba tomada. Pero en el fondo, todavía no podía aceptar por completo las consecuencias de mis acciones. Adrián respondió casi de inmediato, sugiriendo que nos viéramos en su casa. Ambos sabíamos que esa conversación sería decisiva y yo esperaba encontrar la fuerza para tomar la decisión correcta esta vez. Esa noche, me quedé frente a su puerta, apretando nerviosamente las llaves en mis manos, como si eso pudiera darme confianza. En cuanto abrió la puerta, Adrián me miró con la calma que siempre había sido su característica. Pero esta vez, en sus ojos también vi preocupación. Sabía que esa conversación lo cambiaría todo. Entramos en la sala de estar y noté que había preparado el lugar para nuestra charla. Luces tenues, tazas de té caliente sobre la mesa. Todo parecía casi cotidiano, como si fuera otra noche más que pasaríamos juntos, pero eso solo intensificaba la tensión que sentía por dentro. «Bueno», empezó tratando de sonreír.
He estado esperando tu decisión. Sentí como una ola de emociones volvía a invadirme. Adrián siempre había sido sincero, auténtico en su pasión, lo que hacía aún más difícil tomar una decisión. Adrián, comencé, sintiendo cómo las palabras apenas salían de mi garganta. No puedo seguir con esto. Él se quedó inmóvil y vi cómo su rostro cambiaba. Hasta ese momento, había estado esperando algo distinto y ahora sus esperanzas se desmoronaban ante sus ojos. ¿Qué quieres decir? Su voz temblaba y sentí cómo mi interior se retorcía. No podemos estar juntos. Continué, esforzándome por no llorar. Pensé que podría dejar a Pedro, pero no es lo correcto. Lo que tuvimos fue más que solo pasión. Fue importante para mí, y tú lo eres, pero no puedo dejar todo por ti. No sabía qué esperar de su reacción, pero Adrián, tras cerrar los ojos por un instante, se levantó y se dirigió a la ventana. Veía cómo luchaba con sus emociones. Su espalda estaba tensa y guardaba silencio. Intentaba encontrar la manera de aceptar mi decisión, aunque sabía que lo estaba destrozando. «Siempre eliges el camino más fácil, ¿verdad?», dijo en voz baja, sin voltearse hacia mí. «No es así, Adrián». Intenté defenderme. «No se trata de lo que es fácil o difícil, se trata de lo que es correcto». Él se volvió hacia mí y sus ojos estaban llenos de dolor y decepción. «¿Correcto? ¿Qué hay de correcto en esto, Laura? Vas a volver a la vida de la que tú misma querías escapar. ¿Crees que eso te salvará?». No sabía qué responder. Solo podía quedarme allí de pie, sintiendo cómo mis palabras destruían todo lo que habíamos construido juntos. Sí, estaba mal. Y sí, sentía una enorme culpa por lo que había sucedido entre nosotros. Pero, a pesar de todo, no podía dejar a Pedro. Algo dentro de mí me mantenía en esa línea, sin permitirme cruzarla del todo. «Fuiste importante para mí», repetí, desesperada por encontrar las palabras adecuadas. «Pero ya no puedo vivir en esta mentira. Esto me está destruyendo». «¿Destruyendo?». Sonrió amargamente, pero su sonrisa estaba llena de dolor. «¿Y cómo crees que me siento yo? Entraste en mi vida, encendiste una llama y ahora simplemente te vas». Esas palabras me golpearon como un martillo. Sabía que le había causado mucho dolor, pero ya no podía seguir engañándonos a ambos. Habíamos llegado demasiado lejos, y en este baile destructivo ya no había lugar para compromisos. «Adrián, lo siento», susurré, sintiendo cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. «No quería hacerte daño». Se acercó a mí, y en su rostro había desesperación. «Pensé que eras diferente, Laura. Pensé que contigo podría tener algo real, pero parece que solo tienes miedo de dar un paso adelante». No podía negarlo. Sí, tenía miedo. Miedo de destruir lo que ya tenía por algo que, tal vez, solo fuera una pasión pasajera. Entendía que este romance podría haber sido solo una aventura temporal, algo que no sobreviviría a la vida real. «Tengo que irme», dije, dando un paso atrás. Él me miró como si este fuera el último intento de cambiar algo, pero yo ya había tomado una decisión. Sabía que esa decisión destruiría nuestro futuro juntos, pero era la única manera de mantener al menos una parte de mí intacta. Salí de su apartamento, dejando atrás todas las esperanzas de una nueva vida con él. Mientras caminaba hacia casa, sentí un vacío. No fue un alivio. Sabía que había perdido a alguien que era importante para mí, pero también sabía que había tomado la decisión correcta. Cuando llegué a casa, Pedro estaba allí. Estaba sentado en su habitación, ocupado con sus cosas como siempre, y yo sabía que también había cambiado todo entre nosotros. Ya no podíamos fingir que todo seguía igual, pero, aún así, lo había elegido a él. Esa noche no pude dormir, pensando en cómo había destruido mi vida por una pasión que no pudo sobrevivir a la realidad.
Había perdido a Adrián y tal vez mi matrimonio con Pedro tampoco pudiera volver a ser lo que era. Pero sabía una cosa, mi vida nunca volvería a ser la misma. Misma.